La historia de la ciudad de Toledo se remonta a la Edad de Bronce, continuando interrumpidamente hasta la actualidad, pasando por la conquista romana, el dominio musulmán y la capitalidad del reino visigodo y del reino de León. En el siglo XX destacaría en la Guerra Civil Española por el sitio del Alcázar y por convertirse desde 1983 en sede del gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En general, el Bajo Imperio, que abarca desde el siglo III al siglo V, se caracteriza por la decadencia de los núcleos de población romanos, el municipio, y por el auge del cristianismo, especialmente desde el emperador Constantino y el Grande. En Toledo se repite solo en parte este esquema, ya que no se aprecia una decadencia de la ciudad e incluso se puede hablar de un potenciamiento al convertirse en una importante sede episcopal. Este potenciamiento es más evidente por la decadencia que si afecta a otros núcleos de población cercanos de la provincia como Consabura, Consuegra o Segóbriga. Parece que ya en el siglo III se situaba una sede episcopal en Toledo, aunque fue en el siglo siguiente cuando alcanzó su formación completa. La decadencia del Imperio Romano llevó a una grave crisis de su administración a lo largo del siglo V, algo que se reflejó claramente en la ciudad. Así, en ese siglo las estructuras de poder cambiaron de manos, pasando de las autoridades públicas romanas a las eclesiásticas, y así toda la vida de la ciudad giraba en torno a la sede episcopal. De la etapa republicana se desconoce casi todo salvo algunos restos arqueológicos. De ese periodo destaca la numismática, acuñándose ases de bronce con la leyenda Tole en el exergo. En general se daría un continuismo del modo de vida indígena, convirtiéndose en una ciudad estipendiaria, es decir, que pagaba tributo o stipendium a Roma. Por otro lado, la máxima autoridad del territorio sería ya un gobernador provincial, representante del Senado de Roma en la zona. En época augusta se iniciaría un programa monumental que la equipararía a una verdadera urbs romana. El exterior de la ciudad daría una imagen de ciudad fachada, condicionada por la topografía del lugar. En el interior se desconoce dónde se situarían el foro, las basílicas y templos, planteándose que estuvieran bajo el actual alcázar o en la zona del ayuntamiento. Sí se conocen la situación del circo y el teatro en el Parque de Carmelitas, el anfiteatro Covachuelas, acueducto y puente de Alcántara, así como la necrópolis. Inscripciones de finales del siglo I y principios del siglo II demuestran la municipalidad de Toledo, al mostrar la presencia de decuriones, figuras existentes solo en lugares con rango de municipio. Sobre cuándo sucedió el cambio de estamento se debaten dos posibles opciones, o bien en la época augusta o bien en la época Flavia, siendo más plausible la primera opción según los historiadores locales. Desde principios del siglo V, cuando comienza la penetración de pueblos bárbaros en la península ibérica. Primero suevos, vándalos y alanos y finalmente a partir del año 415, harían lo propio los visigodos. En un primer momento se establece un reino alrededor de Tolosa, un reino creado bajo la aprobación del Imperio Romano de Occidente. A partir de 450 se va acentuando la presencia de los visigodos en la península, fundamentalmente a costa de los otros pueblos bárbaros a los que se expulsa mediante expediciones militares. Esta presencia en la península se acentúa por la presión de los francos que obligan al repliegue visigodo, sobre todo a partir de su derrota en la batalla de Bouille en 507. A partir de ese momento los visigodos abandonan su asentamiento en la Galia y pasan a la península ibérica, y a partir de entonces el reino de Toledo sustituye al de Tolosa, manteniendo sus posesiones peninsulares y conservando además la Septimania en la Galia. El establecimiento de la corte visigoda en Toledo provoca, sin embargo, muchas dificultades en el estudio de la historia de la ciudad por la falta de fuentes. Como expresa Ricardo Izquierdo, las noticias están casi siempre referidas a la monarquía o a la Iglesia, pero no a la ciudad como tal. Las principales características del periodo son por un lado la nueva influencia adquirida como capital y por otro la primacía eclesiástica expresada a través de la realización de los concilios. La nueva situación de la ciudad provoca una afluencia de población que contrasta con la decadencia anterior. Además, los reyes fomentarían nuevas construcciones y estaría en funcionamiento en algunos reinados una ceca para acuñar monedas. La presencia real también llevó a que se recibieran embajadas extranjeras que difundieron la ciudad en otros reinos. Como sede del gobierno se encontraban en la ciudad las principales instituciones visigodas, como el oficio palatino o el aula regia. De la población de la ciudad se desconoce casi todo, aunque se supone que sería la más poblada del reino con una población servil considerable. Por otra parte, habría una influyente comunidad judía que empezó a ser perseguida a partir de la conversión al catolicismo de los reyes visigodos.
Además de centro político, Toledo fue centro religioso sobre todo tras el abandono del arrianismo por parte de los visigodos. De hecho, la conversión al catolicismo se produjo oficialmente en el Tercer Concilio de Toledo de 589, durante el reinado de Recaredo y con la presencia de 72 obispos. En el año 610 se convirtió en sede metropolitana, convirtiéndose así a su obispo en arzobispo con una situación predominante sobre los demás obispos visigodos. Una situación que se hizo oficial en el año 681, en el 12º Concilio de Toledo, remarcando la primacía del arzobispo de Toledo sobre la Iglesia visigoda. El principal exponente del poder de la Iglesia fue la celebración de los concilios, 18 en total, cuya celebración en Toledo acentuaba su papel como sede metropolitana. Los concilios eran una especie de asambleas en las que no participaban solo eclesiásticos, estando presentes también el rey y numerosos nobles. En estas reuniones se intentó fijar, por ejemplo, el derecho sucesorio visigodo entre otros asuntos.